lugar, donde nos sentamos a gusto, la silla que usted escoja, donde se sienta con ese calor de parte de Dios, usted se sienta más a gusto, hermano. Tome el primer lugar en la casa de Dios, porque venimos a servir a un Dios todopoderoso, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, Señor de señores, Rey de reyes, dándole un fuerte aplauso porque Él es el invitado especial en esta hora, y damos gracias porque Él es el que nos tiene de nuevo en este lugar. Aquellos que andan allá afuera, que pasen al templo a tomar su lugar para dar inicio a otro servicio más, a otro culto a nuestro Dios. Damos honra y gloria. Es un privilegio, hermanos, es un privilegio. Allá afuera hay muchos que uno los invita y dice, de repente vamos, y de repente todavía no llega. Pero seguimos clamando por esas almas, porque Dios tiene el tiempo para que ellos lleguen a este lugar y sean alcanzados con el poder de Dios. Amén. Le das honra y gloria. Gloria a Dios, aleluya. Porque ese es el deber de cada uno de nosotros, porque su palabra es un mandamiento para nuestras vidas, porque Él dice predicar su palabra a toda criatura, ir por todo el mundo. Y donde quiera que nosotros vayamos, yo sé que vamos pidiéndole a Dios por los lugares donde nosotros nos movemos para que Él bendiga. Amén. De esa manera, hermano, vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios en el Salmo 51. Vamos a leer del versículo 10 al 17. Gloria a Dios, aleluya. Hay presencia de Dios en este lugar, hermano. Esta es casa de oración. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a disponer de nuestro corazón para que sea Él, hermano, que se mueva y tome el control en este lugar. Y desde ya reprendemos todo espíritu de perturbación. Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dale un fuerte aplauso, hermano, por esta palabra maravillosa. ¿Cuántas veces venimos así, hermano? Sin ganas. Ese es nuestro lema. No traigo ganas. Pero este no es si traemos ganas. Este es un mandamiento, porque Él nos ha creado para adorar su nombre, que es sobre todo nombre, dice su palabra, para no perder esa salvación. Porque dice que de todo esto, dice que nosotros enseñaremos a los transgresores sus caminos, y los pecadores se convertirán. Pero ¿cómo debemos venir delante de Él? Dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea el que derrame de su gloria sobre este lugar. Inclinando nuestro rostro, hermano, cada uno ahí en tu lugar donde estás. Así como dice ese salmo, abre mis labios, oh Señor. Gracias, bendito Dios, te damos por este privilegio maravilloso que tenemos, Padre bendito, en esta hora, Señor. Pedimos, Padre bendito, que tomes el control de este lugar, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Padre bendito, escuchando, Señor, las peticiones, Señor, de cada uno de nosotros. Pero te pedimos, Señor amado, que derrames de tu gloria y de tu presencia, Padre, para que nuestro corazón sea quebrantado delante de ti. Porque nosotros no podemos con nuestras fuerzas.
gracias. Le pueden dar gracias, hermanos, por esto. Dale gracias, hermano, por esto. Nos quedamos cortos en alabanza, hermano. Es para esto que Él nos está preparando. Porque Él nos ha creado para alabar. Él nos ha hecho adoradores, dice su palabra. Estamos en el lugar correcto. Porque dice su palabra: todo aquel que viene cansado y trabajado, venir a mí, porque yo lo haré descansar. Tenemos que trabajar, hermano, para sobrevivir. Pero hemos escogido el lugar perfecto para estar. Porque hay muchos que no tuvieron este privilegio ahora. Y los que tienen la oportunidad no la quieren. Estamos aquí sin ganas, como te decía al principio. Pero esto no es porque traigamos ganas, sino porque es un mandato de parte de Dios. Adorar su nombre. Y yo creo que si hicimos el esfuerzo para estar aquí, nada nos cuesta hacer el esfuerzo de darle gloria a Dios, de darle alabanza, de darle cánticos de amor, como dice su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Que deseamos para los músicos, hermanos, que nos siga usando grandemente, porque sé que hay un potencial grande, pero aún así los cubrimos con la sangre de Cristo, porque el enemigo está al acecho como león, perdón, hermanos, como león rugiente, dice su palabra. El Señor los cubra con su sangre de poder. De esa manera, hermanos, vamos a pasar a lo siguiente, a depositar los diezmos y las ofrendas. Gozo con amor para la obra de Dios. Y vamos a seguir luchando, hermano, para llegar a ese día glorioso, estar firmes de pie para cuando aquel día Él venga por su iglesia, para que Él venga a esposarse, no nos quedemos afuera. Que el Señor tenga misericordia a cada uno de nosotros, amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar por los diezmos y las ofrendas. Que sea el Señor que bendiga, amén. Gracias, Santísimo Dios, por la oportunidad, Señor Jesús, que tenemos, Padre bendito, de poner nuestro granito de arena, Señor, para tu obra, Padre bendito, un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor Jesús. Te pedimos, Padre bendito, que bendigas los diezmos y las ofrendas, Señor amado. Yo sé que tú no te quedas con nada, Padre, porque hemos visto tu mano moverse, Señor Jesús. Yo sé que muchos de mis hermanos también lo han hecho.
Bendice, Padre bendito, las manos administradoras, Padre amado. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú nos has renovado las fuerzas cada día para cumplir nuestros trabajos, Señor. Dice tu palabra que tú no dejas hijo desamparado, Señor. Seguimos creyendo, Padre bendito, en esa palabra maravillosa que has dejado para tu pueblo. Por fe, Señor Jesús, declaro cielos abiertos para esta iglesia, Padre bendito. Añade bendición a tu palabra, Señor Jesús, y bendice a tu siervo, Señor, que sé que en esta noche vas a usar, Padre, para hablar a tu pueblo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Esto es mi parte y así le dejo lugar a nuestro hermano pastor. Aleluya, gloria a Dios. Que sea para nuestro hermano Dorian, hermanos. Que Dios lo bendiga a nuestro hermano y que lo siga usando de esa manera tan especial. Vamos a pedir a los músicos que pasen a su lugar y que pasen todos a sus respectivos lugares, sus clases. Amén, todas las clases pasen. Ya están preparados sus maestros para impartirles su clase. Y los adultos permanecemos aquí, mis hermanos. Solo salgan las personas que tienen que salir. Aleluya. Nos quedamos aquí, vamos a escuchar la palabra del Señor, una enseñanza muy especial de parte de Dios. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amén. Damos la bienvenida a los que está ahí, nuestro hermano Jeremy, nos da gusto que esté aquí con nosotros, bienvenido. Aleluya, cada uno de ustedes, mis hermanos, amén, bienvenidos. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Aleluya, el último libro de la Biblia. El libro de Revelación, mis hermanos, recuerden que este libro se le fue revelado a Juan en el cielo, cuando estaba en la isla de Patmos. Juan habla las cosas futuras como presentes, amén. Juan habla las cosas que miró, las escribe como que estaban sucediendo, y esto pues afirma y confirma que es un hecho, hermanos, y es una verdad que se va a llevar a cabo. Dice Apocalipsis 19, versos 6 y 7, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el vino es la acción justa de los santos. Hasta ahí. Padre, gracias por tu presencia, tu palabra que va a ser dada el día de hoy para tu iglesia, Señor, el día de hoy. Señor, a los que ya saben les vas a recordar, Señor, a los que no saben les vas a enseñar, Señor. Tu palabra va a ser impartida en este día, Señor, a los corazones, a las vidas, Señor. De cualquier forma, Señor, sea que sepamos o sea que haya ignorancia en eso, Señor, necesitamos esta palabra el día de hoy, Señor. Es urgente para nuestras vidas, para nuestros corazones, Señor, para, Señor, poder, Señor, no quedarnos, sino para poder, Señor, alcanzar, Señor, el reino, poder alcanzar esa salvación tan grande, Señor, de la iglesia, Señor. No pierda este escape tan maravilloso, Señor, que le espera y que le está guardando ese día, Señor, en que tu pueblo va a ser levantado y va a ser transformado en los aires, Señor, y vamos a experimentar ese momento glorioso, Señor, de esas bodas maravillosas que se van a estar llevando, Señor, entre tu iglesia, Señor, y tu Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y hoy voy a hablar bajo el tema: la novia preparada y dispuesta. Amén. La novia preparada y dispuesta. La novia debe de estar preparada y debe de estar dispuesta. Usted dele el tema que le quiera dar, mi hermano. Amén. Entonces estamos viviendo un tiempo donde debemos de estar haciendo los preparativos. Amén. Hoy que fue la quinceañera de Francesca y la hermana Roxana hace muchos meses, desde el año pasado, ella quería hacer esa quinceañera y ya había preparativos, y ahora volvió a reanudar otra vez, y muchos meses duraron haciendo los preparativos solo para una quinceañera aquí terrenal, hermanos. Amén. Hay personas que se preparan para una boda, jóvenes que se preparan para una boda y hacen todos los preparativos,
¿Por qué? Porque están dispuestos a contraer esa relación y ese matrimonio. ¿Cuántos están dispuestos a esposarse con el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Dónde está la iglesia dispuesta, preparada, como una novia ataviada, mi amado hermano? Porque escúcheme, para estar preparados hay que prepararnos, amén. Hay que hacer el proceso de preparación. Yo no puedo decir estoy preparado y no hacer una examinación en mi vida espiritual, realmente cómo yo estoy en la presencia del Señor. Hoy los seres humanos, siempre en la actualidad y años pasados, eras pasadas, temporadas pasadas, los seres humanos siempre se han preparado para algo, para cualquier cosa, amén. Entonces el hombre siempre se está preparando. Nosotros debemos de saber y tenemos que recordar que también nosotros debemos de estar preparados, debemos de seguir preparándonos. Yo creo que nunca nadie terminaría de prepararse para irse con el Señor. Yo creo que todos los días, cada momento es una preparación. ¿Sabe usted que el Señor va a venir por su iglesia? ¿Sabe usted que hay un arrebatamiento? Amén. Esto es para los que no tienen conocimiento. Va a haber un arrebatamiento. El Señor se va a llevar a la iglesia. Y aquí en la tierra se van a quedar los que no sirvieron al Señor. Y van a vivir un periodo hermanos, de gran tribulación, de mucha angustia y de mucha aflicción sobre la tierra. Y el propósito del Señor es librarnos de esa aflicción. Ese es el propósito de Dios, de llevarnos a un lugar celestial, hermanos, y llevarnos, hermanos, a su presencia. Y hay una promesa de eternidad, donde vamos a estar juntamente con Él por toda la eternidad. Ese es el plan soberano del Señor para nuestras vidas. Digo soberano porque nadie lo va a cambiar, hermanos, amén. Digo soberano porque nadie va a interferir en ese plan, en ese propósito precioso que Dios tiene. Y no solo eso, el Señor quiere llevarnos a su presencia, sino el Señor quiere contraer, hermanos, con nosotros un esposamiento, amén. Usted sabe que un matrimonio es un pacto, hermanos, que se lleva entre dos personas, amén. Es un pacto matrimonial, un pacto que se hace desde el momento que se unen y pactan hasta el día de la muerte de cada uno de ellos, y juramentan, amén, y hacen promesa y dicen que si aceptan ese juramento. Bueno, en el Señor, mis amados hermanos, pues es algo similar también. Hace tiempo yo les estuve hablando, hermanos, sobre la comparación que se hace o la semejanza que hay y que Jesús toma, hermanos, las bodas judías para darle forma o para establecer las bodas con su iglesia, mis hermanos, amén. Entonces estuve dando las diferencias de lo que es una boda judía y de lo que es la boda del Señor Jesucristo. Estamos hablando hablamos el cortejo, estuvimos hablando el dote, estuvimos hablando todo y estuvimos asemejándolo a una boda, que realmente las bodas de la iglesia se asemejan a una boda, a las bodas judías, puesto que Jesús es judío. Y aquí miramos, hermanos, una de las cosas que menciona Juan. Yo le estaba diciendo a usted, Juan es uno de los apóstoles que se fue huyendo a la isla de Patmos por causa de la persecución, y él iba cansado y él se quedó dormido en esa isla, y dice que de repente, hermanos, pues fue tomado o llevado en el espíritu a la presencia del Señor. Y cuando él despertó, él se encontraba en el cielo y el Señor le mostró los eventos celestiales. El Señor le mostró los acontecimientos futuros en el tiempo que él estaba en ese momento en el cielo, pero él los estaba viendo realmente, hermanos, como iban a suceder, y los estaba viendo como si estuvieran aconteciendo. Por eso es que Juan habla como si estuviera en un presente, pero en realidad cuando Juan escribe esto, Juan está hablando el futuro, pero él lo vio en el presente, él lo pudo mirar, sus ojos lo pudieron mirar, él pudo ver la visión, él lo pudo experimentar, hermanos. Y esto, por eso es que Juan dice, y su esposa se ha preparado. Entonces, para ese tiempo, pues la iglesia apenas iniciaba, hermanos, amén. Tenía aproximadamente poquito menos de 100 años que la iglesia había iniciado su trayectoria, que había comenzado en el día del Pentecostés. Ahí comenzó la trayectoria de la iglesia. Entonces la iglesia pues tenían entre 90 a 100 años de edad, pero sin embargo Juan aquí relata que la iglesia estaba preparada. En otras palabras, lo que enfoca esta parte, hermanos, hablarlo a un presente, es que la iglesia no tiene opción,
hermanos, de no estar preparada. Quiere decir que la iglesia debe de estar preparada. Usted y yo no podemos esperar un tiempo futuro para prepararnos. Usted y yo nos debemos de estar preparando día con día. Nosotros debemos de estar bien con nuestro Señor, porque sabemos, hermanos, que el Señor viene como ladrón en la noche y que nadie sabe el día ni la hora, aún ni sus ángeles. Amén. Solamente el Señor es el que sabe ese día y esa hora, y es por eso que nosotros debemos de estar preparados. ¿Para qué? Para que esto no nos tome por sorpresa, como tomó a aquellas 5 mujeres que no tenían lámparas en sus aceites. Por eso esa es la importancia de que la novia debe de estar preparada y dispuesta. Amén. Su corazón debe de estar dispuesto, hermano, para lo que Dios está reclamando, para lo que Dios está pidiendo, para ese tiempo donde la novia va a contraer su matrimonio con su esposo. El amado va a contraer matrimonio con la amada. Entonces, cuando se refiere aquí a la esposa, se está refiriendo a la iglesia, mis hermanos. A eso se refiere. Por eso le titulo La novia preparada y dispuesta. Nosotros, esa debe de ser la condición, especialmente en estos tiempos finales. Esa debe de ser la condición de la iglesia, hermanos, preparada y dispuesta. Dígale al que está a su lado, preparado y dispuesto. Amén. Acuérdese que la iglesia está formada de creyentes y está formada de familia, y la iglesia es considerada como la familia de Cristo. Amén, hermanos. Y la iglesia también es considerada como el cuerpo de Cristo. Entonces, la amada, la novia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No solamente soy yo, ni solamente es usted, somos este grupo que está aquí, el grupo que está en todo alrededor del mundo a nivel universal. Hermanos, que cumplen la palabra de Dios, que cumplen los mandamientos de Dios, que cumplen la doctrina del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Mucha gente se dice, ¿cuál es la iglesia? De entre tantas iglesias que se oyen, tantas iglesias que hay, ¿cuál es la verdadera iglesia? Pues la verdadera iglesia es aquella que sigue al pie de la letra, hermanos, el mandamiento del Señor y el mandamiento, la doctrina establecida por el Señor Jesucristo para nosotros. Esa es la verdadera iglesia, el que practica la verdadera doctrina, no el que practica la religión, el que practica la verdadera doctrina y las verdaderas enseñanzas y los dogmas que Jesucristo dejó establecidos para que nosotros, hermanos, pudiéramos tener salvación. Y entre uno de ellos, los puntos doctrinales principales son, hermanos, el arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo, y vivir una vida de santidad. Esos son puntos esenciales para la vida de un cristiano y para la vida de un creyente. El creyente puede recibir el bautismo, amén, puede recibir el Espíritu Santo, pero no vivir una vida de santidad, y de nada le puede servir eso, porque dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque hay denominaciones, hay lugares donde no les requieren santidad, no les enseñan santidad, amén, van a la iglesia, se van de la iglesia, y así como se van de la iglesia, se van a adulterar, se van a fornicar, se van a drogar, se van a alcoholizar, se van a hacer conflictos, y eso no son frutos de un espíritu de santidad. Amén. O sea, acuérdese que, hermanos, tenemos que estar en santidad para ser la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Arrepentimiento, bautismo, Espíritu Santo y vivir una vida. Hay muchos puntos doctrinales usted puede encontrar en la palabra del Señor, pero solamente quiero referir a estos 4 porque son esenciales para toda vida de creyente. Amén. Esto es lo que te convierte en un verdadero cristiano. ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Ese es un cristiano. Entonces, para nosotros realmente cumplir los requisitos que se requiere para ser la esposa del Cordero, hermanos, o para que la esposa, la iglesia, esté preparada, son esos que debemos de practicar en nuestras, no solo saberlos. No es suficiente saber, no es suficiente conocer la Biblia, no es suficiente que la hayan enseñado. Mi amado hermano, tenemos que practicar la palabra del Señor. La Escritura dice que no tan solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Hay mucha gente que se escuda en mucho conocimiento. Hay gente que se excusa, hermanos, en muchas experiencias, pero no hacen y no viven la palabra del Señor. Esto no te prepara
para ese día maravilloso, donde dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Hasta allí está bien, hermanos, amén. Hasta allí está bien. Esta expresión hasta allí está bien, pero falta la parte principal, amén. Nos podemos gozar y nos podemos alegrar porque las bodas del Cordero ya vinieron, pero la pregunta principal es: ¿estoy preparado para esas bodas? Esa es la pregunta principal. Lo primero es emocionante, amén, el gozo es maravilloso, pero la otra parte, la cual nosotros verdaderamente debemos estar conscientes es: hermanos, ¿estamos preparados? Porque ahí dice que dice, y su esposa se ha preparado. Está hablando de un tiempo presente. No hay forma que usted pueda decir: no, yo apenas me voy a preparar. Si usted está pensando seriamente y está dispuesto a este desposorio, usted tiene que estar preparado. La novia no se va a preparar el mismo día. La novia tiene un plazo de tiempo para la preparación, mi amado hermano, amén. Sí, la novia ya contrayó el acuerdo por medio del bautismo. La novia ya contrayó, ya afirmó el acuerdo. La novia está dispuesta, aceptó. Y cuando acepta es que está dispuesta. Pero la novia no se puede quedar ahí en la disposición. La novia tiene que salir a la preparación. Tiene que estarse preparando día con día para cuando llegue el día del matrimonio. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Estoy refiriendo esto a la iglesia. Estoy hablándole esto a la iglesia, que nosotros, la iglesia del Señor, día tras día nos debemos de estar preparando. No solo cuando usted viene al culto, no solo cuando tiene la oportunidad de reunirse. Todos los días, día tras día, nosotros tenemos la responsabilidad de estarnos preparando. ¿Cómo me voy? Yo me voy a preparar, mi amado hermano. Escúcheme, buscando una relación continua con el Señor. Siendo fieles a Dios, mi amado hermano. Siendo fieles, viviendo una vida, vuelvo a repetir, una vida de santidad continuamente. Tener una vida de testimonio diariamente, continuamente. Ser constantes, ser fieles en esto. Esta es una forma de mantenernos preparando para ese día del matrimonio, mis hermanos, amén. Entonces el sello de la aceptación, donde la novia está preparada, se va a manifestar en el evento del arrebatamiento. Si usted es levantado, si usted es arrebatado, esto es señal, esa es la demostración y es señal de que usted estaba preparado. Hay gente que dice: yo me voy a salvar y aquel se va a perder. Pues aquel día es cuando se va a determinar su salvación, mis hermanos. Aquel día es cuando no cuando se va a determinar, aquel día es cuando se va a afirmar realmente la salvación de cada uno de nosotros. Porque lamentablemente lo vemos a través de la parábola de las 10 vírgenes, que hay una parte de la iglesia, hermanos, que cree que es parte del cuerpo, que cree que es parte del grupo, que cree que es parte de la iglesia, pero lamentablemente al final de cuentas queda fuera de la puerta, amén, y se da cuenta que la puerta está cerrada y que llegaron demasiado tarde, y que es demasiado, lamentablemente es demasiado tarde. ¿Por qué es demasiado tarde? Porque descuidaron su preparación. Por eso cada día nosotros debemos estar llenando nuestras lámparas de aceite. Y miramos ahí que todas se durmieron. Todas las sensatas y las insensatas se durmieron. Todas se durmieron. Hay momentos que la iglesia va a dormitar, pero hay algo que la iglesia no puede perder: la unción, el aceite, mi amados hermanos, la presencia de Dios. Esa es la parte que la iglesia no debe de perder, mis hermanos, amén. Yo sé que a veces el caminar cristiano es un caminar agotador, es un caminar donde, hermanos, se produce cansancio, pero aquí lo más importante es que usted no pierda la relación con Dios, que no pierda la unción, que no pierda el Espíritu Santo en su vida, que no pierda esa vida de santidad. Y usted se mantenga firme, hermano, que se mantenga fiel delante del Señor. Ahí cabecearon las 10, pero cuando oyeron el clamor de la medianoche, se levantaron las 10, pero 5 tenían sus lámparas con aceite y 5 se dieron cuenta que no tenían aceite en las lámparas. Esto quiere decir, hermanos, que aquellas estaban trabajando arduamente para prepararse, porque estaban dispuestas a irse con su Señor. Pero había otras 5 que no trabajaron con mucho esmero.
Había otras 5 que no trabajaron con mucho esfuerzo. Hay una parte de la iglesia, hablando universalmente y hablando también localmente, que está trabajando con mucho esfuerzo y está trabajando con mucho esmero, haciendo los preparativos, porque tarde que temprano la final trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos en Cristo Jesús seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos y tenemos un encuentro con nuestro Creador en los aires. Pero habrá unos que no, de una parte de la iglesia que no va a tener esa experiencia, hermanos. No va a tener ese bonito evento, ese momento tan glorioso y tan maravilloso de ser levantados y ser transformados. Hay parte de la iglesia, hermanos, que se va a encontrar. Mire, créanla que si eso no fuera a suceder, no hubiera quedado ahí escrito, hermanos. Amén. No hubiera quedado escrito. Habla del trigo y habla de la cizaña. Habla que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto quiere decir que siempre está la posibilidad y existe la posibilidad de personas que no se van a preparar para las bodas del Cordero. Siempre va a haber la posibilidad de personas que se van a perder. Usted puede decir, ese no quiero ser yo. Vamos, dígalo, confiéselo, hermano, diga, ese no quiero ser yo. Bueno, mi hermano, si usted no quiere ser eso, prepárese. ¿Cómo usted se tiene que preparar? ¿Qué tengo que hacer, pastor, para prepararme? Primeramente, arrepiéntase. Amén. Y los que no han sido bautizados, bauticen en nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, para que puedan alcanzar la vida eterna. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Amén. Entonces Jesús no va a mentir en lo que está diciendo. Jesús va a decir la verdad, Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no va a jugar, no va a vacilar. Al decir, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. No vacila, Jesús no vacila en eso. Jesús es exacto y es verdadero en la palabra que Él está diciendo. Entonces hay personas que toman la decisión y se van a salvar, amados hermanos, por su firmeza, por la preparación que han hecho en sus vidas. Pero hay personas que no van a tomar la decisión. Hay gente que ha muerto sin bautismo. Amén. El genuino bautismo, el verdadero bautismo. Entonces nosotros tenemos un desafío que debemos estarnos preparando para ese día maravilloso que estaremos esposándonos con el Señor Jesucristo. Los acontecimientos proféticos mundiales han entrado en la esfera de cumplimiento más sorprendente de la historia de la humanidad y de las naciones. Amén. Ahorita estamos mirando una serie de acontecimientos mundiales, de señales y señales que están confirmando las señales que Jesús habló, y Él nos menciona en el libro de San Mateo capítulo 24. Él habla de las señales cuando Él viene del monte. Los discípulos se acercan a Él y le preguntan al Señor, dinos cuáles serán las señales del fin de los tiempos, o cuáles serán los últimos tiempos, y qué señales habrá de tu venida. Y Jesús les dijo, irás de guerra, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Amén. Entonces Jesús les está dando las señales. Estos son los acontecimientos que nosotros estamos mirando que están sucediendo, y los eventos que están sucediendo alrededor del mundo, donde nos afirman y nos confirman a nosotros que la palabra que Jesús le dio a sus discípulos en aquel tiempo, para los últimos tiempos, y que los discípulos escribieron inspirados por el Espíritu Santo, son reales y son verdaderas. Y ahí confirmo otra vez y afirmo que Jesús no está vacilando en las palabras que Él está hablando, porque todo lo que Jesús menciona se está cumpliendo, mis hermanos. ¿Sí? ¿Qué tanto hace que Israel estaba en guerra? Estábamos orando por Israel, gracias a Dios que ya paró. Pero todavía hay amenaza de guerra en todas partes del mundo. Hay intentos de guerra, hay amenaza de guerra, hay rumores de guerras, hay pestes, hay lugares donde hay hambres, hay pestes donde mucha gente muere, hay pestes, hermanos, hay conflictos entre los gobiernos, hay conflictos, el amor de muchos se enfriará, hay gente viviendo con un amor frío, espiritualmente hablando. Hermanos, todas estas son señales que han acontecido. Terremotos, ya vienen los tiempos de los huracanes, donde la gente, hermanos, verdad, se aterroriza por esas situaciones. Terremotos han estado sucediendo terremotos. Que ayer, antier, hubo un terremoto aquí en Alaska de 6.3, y así sucesivamente hemos estado oyendo esos rumores, hermanos, por mucho tiempo. Y esto es señal que la palabra del Señor se está cumpliendo, y Jesús no está vacilando en su palabra. Y esto es señal que esto es una señal que nos debe de afirmar a nosotros, para nosotros, hermanos, creer que la palabra de Dios es verdadera, y que lo que Dios está hablando va a acontecer y va a suceder.
Y así de la misma manera, de esta forma que Jesús está hablando, está hablando o le está mostrando a Juan a través del libro de Revelaciones, hermanos, y le está mostrando a la iglesia preparada para esposarse delante del Cordero. Eso va a ser una realidad. Pero acuérdense, la iglesia está delante del novio, pero está preparada. La iglesia no va a entrar si no está preparada. Nosotros debemos de estar preparándonos. Usted dirá, ¿cuándo, hermano? Hoy, ya. Usted debe estar preparado ahora y debe seguirse preparando. Acuérdese, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana quizás sea demasiado tarde. Nosotros las personas solemos decir para mañana, para después, pero quiero decirle una cosa, que mañana puede ser demasiado tarde. El siguiente hora, el siguiente minuto, la siguiente hora, la siguiente semana, el mes siguiente puede ser demasiado tarde, hermanos. Puedes llegar demasiado tarde, amén. Tú no sabes cuándo el Señor va a venir pero tampoco tú no sabes cuándo te vas a morir. Alguien puede caer fulminado aquí ahora. Alguien hoy y mañana ya no puede amanecer, amén. Escúcheme, todos los días están sucediendo esos acontecimientos. Todos los días en el hospital hay gente que está muriendo, amén. Todos los días hay accidentes donde personas están muriendo, hermanos, seguido, y estamos viviendo ahorita un sistema de ataque donde están balaceando en lugares, en negocios, tiroteos que están sucediendo, donde personas están muriendo, hermanos, sí. El sábado para amanecer el domingo en Miami hubo un tiroteo, mis hermanos, ahí que murieron 2 personas y como 20 personas quedaron heridos. Ellos no sabían que saliendo de ese ambiente de baile, ellos iban a confrontar la muerte. Ellos estaban preparando para deleitarse en este mundo y para disfrutar de este mundo y quizás drogarse y alcoholizarse, pero nunca se prepararon para irse con el Señor. ¿A dónde creen que estas personas van a parar? Amén. Pues enseña del lugar donde ellos salieron. Salieron de un lugar de pecado, de un lugar de perdición. Por eso es que nosotros debemos de aprovechar el tiempo y la oportunidad que tenemos. Cada vez que usted respira, hágale así. Usted recibe una oportunidad. Una oportunidad. Mire, qué bonito que nosotros fuéramos dueños de nuestra vida. Nosotros pudiéramos elegir cuándo decidir salvarnos y cuándo no. Si usted fuera dueño de su vida. Pero yo le pruebo a usted que usted no es dueño de su vida, porque usted elige cuánto vive y cuándo muere. Y con eso yo le muestro a usted que usted no es dueño de su vida, ni yo soy dueño de mi vida. Amén. Si yo no sé cuánto voy a vivir ni cuándo voy a morir, esto quiere decir que yo dependo del autor y de la vida. Y Jesús es el autor de la vida. Dios es el autor de nuestra vida. Él hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza y sopló en su nariz aliento de vida, y a partir de ahí dice que el hombre fue un ser viviente. Amén. El hombre nunca toma la determinación cuánto va a nacer, tampoco toma la determinación cuánto va a vivir, ni tampoco tiene la facultad de tomar la determinación cuándo va a morir. Y esto quiere decir que nuestra vida depende del Señor. Amén. Dios da la vida, Dios quita la vida, pero Dios puede hacer que de esta vida tú vayas a otra vida. Pero tú puedes hacer que de esta vida vayas a una muerte eterna. Tiene libre albedrío el hombre para salvarse o para perderse, pero no tiene libre albedrío para decidir cuánto va a vivir. Amén. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta realmente cuál es nuestra condición en esta vida y darnos cuenta que dependemos de Dios, pero también entender que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Él tiene planes maravillosos, hermanos, para nosotros. Muchas de las veces tenemos tanto problema en comprometernos con Dios como que pensamos que Dios nos va a robar algo. Dios nunca te quita nada. Dios siempre te da. Dios siempre te da. Sí, siempre te da. Amén. Acuérdese que es necesario que el hombre nazca, se reproduzca y luego la muerte. Pero cuando esto se mueve en la voluntad de Dios, hermanos, siempre habrá un nacimiento, hermanos, precioso. Siempre se vivirá una vida deleitándose en el Señor y siempre habrá un final feliz, gozoso. Que los que oficiemos el funeral o los que oficien nuestro funeral va a decir gloria a Dios, porque sabemos que fue fiel a Dios y se salvó y se va a encontrar con su Señor, y ahí lo vamos a ver
en las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Pero es triste cuando vemos a alguien morir fuera del Señor y decir, pues solamente la misericordia de Dios, quién sabe. Amén. Yo nunca digo a alguien que muere sin el Señor que se va a perder y se va al infierno, pero digo, queda en las manos del Señor, porque eso lo decide el Señor, eso no lo decidimos nosotros los hombres. El llamado a la iglesia para prosperar, para el encuentro con el amado, el llamado a la iglesia para prepararse para el encuentro con el amado es no solo un urgente, sino necesario, hermanos. Es necesario. No solamente es urgente, no solamente se tiene que estar predicando esto con urgencia, también enseñarse que aparte que es una urgencia, es una necesidad. En otras palabras, no es opcional, hermanos. Sí. Este llamado que se le está haciendo a usted a prepararse, a guardar su salvación, a recibir su salvación, es urgente y sobre todo es una necesidad de todo ser humano, mis hermanos. Es una necesidad de que todos debemos de salvarnos, pero sin embargo muchos no se dan cuenta de la necesidad que tienen. Muchos no se dan cuenta ni siquiera que sus vidas a veces están en riesgo de ir al infierno. Muchos no se dan cuenta. Cristo viene pronto, es el grito es el grito a viva voz de los profetas, es el grito vivo o a voz viva de los profetas. Cristo viene pronto, mis hermanos. Miren, hermanos, desde la antigüedad ya se estaba profetizando la venida del Señor. Amén. En el Nuevo Testamento se anuncia la venida del Señor Jesucristo. Amén. Maranatha, Cristo viene pronto. Hoy, otra vez, un mensaje de urgencia, un mensaje de necesidad. Estamos diciéndole, hermano, Cristo viene pronto. La pregunta base de esta situación es, ¿estás preparado? Si el Señor viniera a los próximos 20 segundos, ¿usted está preparado? Yo sé que siempre va a rondar la duda. Yo sé que siempre el enemigo va a meter duda. Pero si usted está luchando por su salvación, como dijo Pablo, con temor y temblor, usted está luchando por prepararse. Sabemos que nunca vamos a estar preparados al 100%, pero Dios en su gran amor y su misericordia, mi amado hermano, Él va a ver el esfuerzo, el sacrificio suyo verdaderamente, porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabe el corazón del hombre y Dios sabe con qué intención usted está aquí sentado. Dios sabe con qué intención está aquí usted sentado. Si realmente tiene la intención de servirle a Dios, o si solamente es un impulso, o está ahí nada más por compromiso, o porque lo hicieron llegar aquí. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios busca corazones genuinos y corazones sinceros que le sirvamos en espíritu y en verdad. Él dice, mujer, le habla a la mujer samaritana, mujer, la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No hay forma de hacerlo de otra manera. Es en espíritu y es en verdad, y para eso debemos de estar preparados y debemos de estar dispuestos, mi amado hermano, a presentarle a Dios ese sacrificio de adoración. La iglesia como novia debe estar preparada para ese glorioso día. Debe. Usted no vamos a tener tiempo de prepararnos, hermanos. Yo no voy a tener tiempo de prepararme si no lo estoy. La Biblia no dice que el Señor viene a preparar una iglesia, viene por una iglesia que se ha preparado. Estamos Él no ha venido todavía y ahorita estamos en la preparación. Diga, gloria a Dios por eso. Diga, gloria a Dios porque estoy en tiempo de preparación y puedo prepararme todavía. Pero ya cuando el Señor venga y aparezca la nube, la final trompeta suene, usted no va a tener tiempo de prepararse. Ahí en ese momento, hermanos, para unos es el momento exacto de su salvación, pero para otros es el momento exacto para su perdición, para quedarse. La novia debe estar envuelta en el espíritu del novio. Debemos estar. ¿Cuál es el espíritu del novio? Pues aquel que el Señor nos dio por promesa y les dijo como Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa, la cual les dijo hoy desde el Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Amén. Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu.
Después enseguida, hermanos, 10 días después, llegó el cumplimiento de la promesa, el día del Pentecostés. Y estaban todos, en el libro de Hechos capítulo, estaban todos unánimes juntos. Y de repente sopló del cielo un viento fuerte, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, según el Espíritu les daba que hablasen a cada uno de ellos. Esa es la promesa. Ese es el Espíritu Santo que viene y abraza a la novia. Acuérdense que Jesús le dijo a sus discípulos que les iba a mandar el Consolador. Un consolador es uno que abraza. Amén. Esa es la señal de un consolador. Cuando usted va a consolar la vida de alguien, lo abraza. Amén. Reciba el consuelo. Cuando hay alguien que tiene una pérdida, reciba el consuelo. Reciba confortamiento y le da un abrazo. El Espíritu Santo vino y abrazó la iglesia del Señor. Dije, el Espíritu Santo del Señor vino y abrazó esos 120, a mis amados hermanos, los abrazó. Y a partir de ahí ellos caminaron, mis hermanos, amén, con esa fortaleza. Ellos caminaron, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Por eso había señales, prodigios, maravillas. Por eso sucedían tantas cosas, porque ellos iban en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios que le había dado a la iglesia. Así es que la iglesia como novia debe estar preparada para ese glorioso día. Amén. Debe de estar preparado. Dice, el llamado a la iglesia para prepararse para el encuentro con el amado es no solamente urgente, sino necesario. La novia debe estar envuelta en el espíritu del novio. Sus actitudes y acciones deben de ser de doncella enamorada. Sí. Dije, el espíritu de la novia debe de ser despertado en la casa. Perdón, voy atrás, me adelanté. La novia debe estar envuelta en el espíritu del novio. Sus actitudes y acciones deben de ser de doncella enamorada, mis hermanos. Mire, si venimos aquí menospreciando el lugar, el culto, hasta qué horas este pastor se tarda mucho. Usted no viene en los brazos del Espíritu. Menos va a tener una actitud de enamorado, de enamorada con el Señor. Menos va a hacer acciones de enamorado, apasionado. Jesús entró al escenario de este mundo por amor, enamorado, apasionado. Él habló, predicó, enseñó, testificó, enamorado, apasionado. Él fue a la cruz del Calvario, mi amado hermano, apasionado. Nada le robó su pasión, por amor. El espíritu de la novia debe ser despertado en la casa de Dios para poder esperarle a Él. Por eso dice Pablo, levante, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe, mi amado hermano, quién despertó aquellas mujeres? Amén. El clamor de medianoche. Amén. Y se puede aplicar que era el Espíritu Santo que vino y los despertó. He aquí el esposo, salir a recibirlo. Pues hoy nuevamente se está oyendo el clamor del esposo, diciéndole a la iglesia, he aquí el esposo, se aproxima, ya viene pronto. Amén. Salir, despiértate. Estaban dormidas y ellas se despertaron, mi amado hermano, salieron de ese sueño, despertaron su espíritu para encontrarse con el Espíritu de Dios. Sí, amados hermanos, se dieron cuenta que todavía tenían aceite, todavía tenían el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios las abrazó y las llevó a la presencia de Él. Hoy el Señor le está diciendo a su amada, despierta tu espíritu. ¿Sabe que el hombre tiene espíritu? Y no es el Espíritu Santo, es el espíritu del hombre. ¿Sí? El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Ese es el espíritu el cual, mi amado hermano, Dios usa para contactarse con su espíritu, para que lo espiritual pueda tener una relación con lo espiritual. Dios es espiritual y nuestro espíritu es espíritu. Por eso es que usted no ve su espíritu, porque es espiritual. Lo espiritual es algo que no se ve. Entonces, cuando usted quiere contactarse con Dios, su espíritu se tiene que despertar
preparar para poder tener ese encuentro con el Espíritu de Dios y que haya una relación espiritual, un contacto espiritual, una experiencia espiritual entre el Espíritu de Dios y el Espíritu suyo. Y eso es lo que va a edificar su alma, mi amado hermano. Ese es el que le va a ayudar a dominar su naturaleza, el Espíritu de Dios. Ese es el que le va a dar la victoria en esa contienda que hay entre la naturaleza y la carne, porque la carne y el Espíritu están contendiendo arduamente. Por eso a veces nosotros recibimos derrotas, fracasos, caídas, caemos en tentaciones, porque la carne pierde la batalla con el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se duerme, dormita. Y es cuando hay pérdidas. ¿Sabe cuándo hubo pérdidas? Cuando ellas durmieron, porque dormidas no se dieron cuenta que no había aceite. Dormidas no se dieron cuenta que se había acabado el Espíritu Santo. Se descuidaron. Entonces el Señor quiere activar el espíritu de la iglesia con una voz, con un mensaje. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Le estoy despertando el espíritu. Le estoy diciendo, mi amado hermano, que se prepare para las bodas del Cordero, que usted es la amada, usted es la esposa del Señor Jesucristo, que usted se debe de estar preparando, usted debe de estar dispuesto. Esa es la voz, esa es la voz, esa es la voz que les hablo. Esa es la voz que se oyó, mis hermanos, la voz que despertó a esas 10 mujeres vírgenes que estaban ahí. Las despertó. El asunto es que 10 estaban preparadas, pero 5 estaban preparadas, pero las otras 5 no estaban preparadas. Mis hermanos, que nuestro despertar no sea demasiado tarde. Sí, dígale que está a su lado, levántate y te alumbrará Cristo. Es tiempo de despertar, mis hermanos. No es tiempo de a ver qué voy a elegir, no es tiempo de a ver si me gusta, no es tiempo de a ver si está de mi agrado. El tiempo apremia, hermanos. Sí, ya está avanzada la noche, ya estamos a punto de cruzar el momento, la hora de las tinieblas, la hora más oscura, la hora más de la noche, la hora de los más conflictos, la hora de la más maldad, la hora del pecado que se está viviendo en el mundo. Estamos a tiempo de pasar esa etapa. Ya el alba está rayando, mis hermanos. Sí, ya el sol de justicia está a punto de aparecer en las nubes y tocar esa final trompeta y llevarse a su amada y sacarla de aquí, mi amado, sacar su doncella, sacar su enamorada. ¿Por qué? Porque él está apasionado de ella y ella está apasionada de él, hermanos. Sí, tenemos que expresarle ese amor a nuestro Señor Jesucristo. Alguien que se va a casar y que no se expresa el amor, que nunca se han dicho cosas de enamorados y se quieren casar así, que se preparen, porque van a tener una vida de tormento. Nosotros no podemos engañar al Señor. El Señor sabe si usted está enamorada o enamorado de Él o no. Él sabe. El Señor sabe si usted está preparado o no está preparada. Hermanos, el Señor sabe. El Señor sabe. Dice, el espíritu del romanticismo sonó de sano, debe volver a la iglesia para amarlo a Él como novio enamorada. Sí. Los novios cuando están enamorados, se les caen los ojitos. No quieren comer. Amanecen hasta las 2, 3 de la mañana con el teléfono ahí, con la oreja bien caliente. Enamorados. Yo les decía que yo me aventaba como 1 hora y media, casi 2 horas en bicicleta para ir a ver a la novia, y me iba planteando 1 hora que llegara a la mera hora que levantar la puerta. Bien asoleado, pero bien enamorado. Bien sudado, pero bien. Yo no sé cómo me aguantó. Me echaba un baño de cuerpo. ¿Sacas un baño de cuerpo? El que nos hacíamos de aquí para arriba. Bien peinado. Amén. Sí, mis hermanos, pero estábamos bien enamorados. Nosotros debemos aprender eso, hermano, no importa. Vamos a esforzarnos, a sacrificarnos. Vamos a la casa del amado. Vamos al lugar donde podemos platicar con el amado. Vamos a expresar ese amor, ese romanticismo sano, saludable, hermanos. Bajo la unción de la novia, la iglesia pensará más pensará más en él, soñará más con él y le adorará más a él. Bajo la unción de la novia, la iglesia pensará más en él, soñará más con él y le adorará más a él.
Esto es cuando, hermanos, la novia está bajo la unción. Cuando hay unción, cuando el Espíritu está ahí, la novia le va a hablar con amor. Dios anhela construir su iglesia y preparar la novia para el banquete de las bodas. Ese es el anhelo del Señor. Dije, ese es el anhelo del Señor. ¿Sabe usted que Dios va a contribuir, está contribuyendo a nuestra preparación? ¿Sabe usted que por usted mismo no se puede preparar? Usted necesita la parte de Dios. Sin Él, nada podemos hacer. Nosotros necesitamos a Dios para estar preparados. Aquí no hay llaneros solitarios, hermanos. Aquí no hay gente emancipada del Señor. Nadie puede lograr algo separado del Señor. Acuérdese, mi amado hermano, que separado de Él no podemos hacer nada, separados de la vida. Nosotros necesitamos estar conectados del Señor, porque la parte esencial que nosotros necesitamos para nuestra preparación viene de Dios. Es la esencia, hermanos, espiritual, sobrenatural, que viene, mi hermano, y nos ayuda a preparar nuestras vidas. Y acuérdense que Él lo anhela. Él anhela ardientemente, mis hermanos. Y Él desea, así como David anhelaba ardientemente entrar a los atrios del Señor. Estaba enamorado David. Nosotros debemos de anhelar como Dios anhela para nosotros. Debemos de anhelar que su presencia, servirle, adorarle, glorificarle. Debemos de anhelar hablar su palabra, predicar, anhelar como Dios anhela. Hay una parte, mi amado hermano, que la pone Dios, pero la otra parte la vamos a poner nosotros. Es la disposición. Disponernos. Tenemos que disponer nuestro corazón. Dice en la epístola de Efesios, leemos: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es una prueba del amor de Cristo. Esa es una prueba que el Señor está dispuesto. Amén. Esa es una prueba del enamoramiento que Jesús le tiene a su iglesia. Se entregó por ella. Tan grande es el amor del Señor que Él se entregó por la iglesia. Él se entregó por usted y se entregó por mí. Y fíjese, sabiendo que el Señor se entregó por nosotros, no tenemos un problema tan grande para entregarnos a Él. De verdad. Nos da tanto problema entregarnos a Él. ¿Sabe por qué? Porque no hay amor. Cuando hay amor hay entrega. Jesús se entregó, amén, por amor. Se entregó, dio su vida por amor. Dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Efesios 5, 25 al 27. Esa es la parte que el Señor dispone para nosotros. Esa es la parte que el Señor haya puesto para nosotros, porque Él anhela, Él anhela. Cuando dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos prosigamos al arrepentimiento, esto quiere decir que en el anhelo de Dios está que no nos perdamos, hermano. Dile que está a su lado: el anhelo de Dios es que usted no se pierda. Ahora la pregunta base en esta situación es: ¿usted qué quiere? ¿Usted qué anhela? Porque Dios quiere salvarnos, pero tenemos libre albedrío. Hay una parte que nosotros debemos contribuir. Amén. Es que te quieras salvar. Es que usted se quiera salvar. Dios quiere. Y a veces aunque el hombre no quiera, Dios sigue queriendo. Aunque toda una familia no quiera, Dios sigue queriendo. Aunque toda una nación no quiere, Dios sigue queriendo. Todavía Él quiere que esa nación se salve. Aunque la nación, el mundo se quiera perder, Dios quiere salvarse. Adán y Eva se querían perder, pero el Señor quería salvarlos. El Señor todavía quiere salvarnos. El Señor mandó al Salvador para que nos salvara. Sí. No estamos viviendo con nuestros ojos esa iglesia. No estamos viendo con nuestros ojos esa iglesia, o en algunas iglesias no estamos viéndola con nuestros ojos, amados hermanos, esa iglesia gloriosa, sino más bien una iglesia empobrecida, impura, débil, en donde hay contiendas, disensiones, arrastrada por vientos de doctrina. Ese es el panorama que se está mirando en muchos lugares, en muchas iglesias. Sí. Y a veces algunos de estos definiciones, puntos que di, afectan a la iglesia local.
Y eso es de lo que nosotros debemos de estar cuidando, amados hermanos, porque lo que el Señor quiere ver, el resultado final que Dios espera para la iglesia, es que se vea una iglesia gloriosa, que sea una iglesia resplandeciente, mi amado hermano, que resplandezca con las vestiduras del Señor, que resplandezca con la gloria de Dios, que resplandezca de la presencia del Señor. Eso es lo que Dios espera mirar. Pero lamentablemente en muchas áreas no se ve un panorama muy diferente. Se ve una iglesia derrotada, se ve una iglesia de pecado, llena de pecado, una iglesia llena de idolatría, una iglesia llena de tantas cosas antibíblicas que van en contra de la palabra del Señor. Esa no es la iglesia que Dios quiere ver. Dios quiere una iglesia, mi amado hermano, una iglesia santa, pura, una iglesia, amada, sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que tenga vestiduras blancas, una iglesia que se guarde en la santidad, una iglesia que resplandezca en la gloria de Él. Eso es lo que el Señor quiere ver. Cuando el Señor ve eso, el Señor dice: mi iglesia está preparada. Pero cuando el Señor ve manchas, cuando el Señor ve hermanos, mentira dentro de la iglesia, ve falta de santidad dentro de la iglesia, el Señor dice: mi iglesia no está preparada. Mire, el Señor no va a venir y va a tomar a la iglesia de un nivel general. No, el Señor no va a venir, amados hermanos, y va a calificar la iglesia a un nivel general. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de sí mismo, de cada uno de nosotros, hermanos. Podemos estar todos aquí en grupo, y no porque 2, 3, 4, 5 estén mal aquí, el Señor no se va a llevar al grupo, no se va a llevar al resto. El Señor no viene a calificar generalmente a toda la iglesia en grupo o en montón, amados hermanos. El Señor viene individualmente, hermanos, a probar cada corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Por eso dice que el uno será tomado y el otro será dejado, porque el Señor no viene a calificar a un grupo en general. El Señor viene a calificarnos individualmente. Si tu esposa se prepara y tú no te preparas, varón, ella se va a ir y tú te vas a quedar. Lo sentimos mucho, pero esto no es por parejas tampoco. Lo sentimos mucho. Si sus hijos se preparan y usted no se prepara, los hijos se van y usted se queda. Sí, porque es individual. Si Él quiere, a veces queremos ir tomando decisiones en grupo, cómo vamos a servir a Dios. Mi amado hermano, es individual. Es individual. Aunque la iglesia es un grupo, aunque la iglesia es una familia, también dentro de la iglesia hay gente, hermanos, que no lo están haciendo como lo deben de hacer. Y el Señor no va a condenar, no va a juiciar, o no va a dejar la vida de otro, de uno, porque el otro no estaba bien. ¿Ven? Es ahí donde se cumple: el uno será tomado y el otro. Estarán dos en un molino, dos mujeres en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Andarán dos hombres en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Sí. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos individualmente por nuestra salvación, personalmente delante del Señor. Sin embargo, es el plan de Dios por la cual Él asegura al apóstol Pablo. Mira, el plan de Dios es salvarnos, y Él asegura al apóstol Pablo, le dice: levantaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué dice el Señor que va a hacer? Él va a levantar su iglesia. Amén. El infierno no va a venir. El lugar de la Hades, más bien el Hades, es el lugar de la muerte. Amén. Es el lugar donde los muertos sin Cristo se van a ir. No se van a reposar. Ellos no van a reposar como los muertos en Cristo, que van a dormir, a reposar. No, el Hades es el lugar de los muertos, donde todos aquellos que mueren en Cristo van a vivir un periodo de castigo, mientras que son llamados al juicio del gran trono blanco y a otro juicio que van a ir. Entonces van de un juicio a otro juicio eterno, de un juicio temporal, el Hades, a un juicio eterno, que es el infierno. Amén. Entonces dice: levantaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. La muerte no va a dominar la iglesia. La muerte no va a tomar control de la iglesia. No. Amén. Entonces nosotros, hermanos, vamos a tener esa victoria grande, que el Señor va a levantar a su iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra su pueblo.
porque el Señor ama a su iglesia, mis hermanos. Mire, Dios está poniendo toda su parte para salvarnos. Nosotros necesitamos poner toda nuestra parte también para que Él nos salve. Otra disposición. Dije, la disposición es importante. Por tanto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. La iglesia del primer siglo vio continuamente el poder de Dios. La iglesia vio el poder, porque la iglesia iba caminando en el poder de Dios, porque recibieron poder el día del Pentecostés. Y la iglesia caminaba en el poder de Dios. Este tiempo no puede ser la excepción. La iglesia todavía tiene que ir caminando en el poder de Dios. Diga, todavía tenemos que ir caminando en el poder de Dios. La promesa está vigente. La promesa del poder del Espíritu Santo está vigente todavía para la iglesia. La iglesia todavía puede ir en el poder del Espíritu Santo del Señor. La iglesia todavía puede ir en los brazos del Espíritu de Dios. Todavía la iglesia, amados hermanos, puede ir en la presencia del Señor. Esta iglesia vio el poder de Dios en su relación. Oiga, ¿cuál? La iglesia primitiva. Y nosotros debemos aprender a experimentar o a ver lo que la iglesia primitiva vio en aquellos tiempos también. Amén. Esta iglesia vio el poder de Dios en su relación. Hechos 2:24 al 24. Perdón, no es 24, es 2:42 al 47. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos iban en el poder. Amén. Muchas maravillas y señales hubo de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Porque ellos caminaron en el poder, mi amado hermano, de su espíritu. Ellos caminaron en el poder de su relación. La relación hacía, hermanos, que hubiera cosas grandes. La unidad, lo que estamos practicando aquí el día de ayer en el ministerio, eso hacía que hubiera señales y milagros grandes. Hermanos, entre más el ministerio se va adentrando más a la unidad, usted va a empezar a ver los milagros, va a empezar a ver las maravillas, va a empezar a ver las señales, va a empezar a ver esos milagros grandes, va a empezar a ver las almas que van a comenzar. Créala, hermano, créala. Dios no miente en su palabra. Ellos lo hicieron y sucedió. Amén. Ellos mantuvieron una relación firme. Tenemos que estar bien relacionados. Esa fue la primera experiencia. El Señor viene por una iglesia que está bien relacionada. El Señor viene por una iglesia que está en el Espíritu, por una iglesia que está en fuego, y nosotros debemos estar preparados. Esta iglesia vio el poder de Dios en su testimonio. Ahí vio el poder de Dios. Colosenses 1:27-29 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer a las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre que toda sabiduría, a fin de estar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabaja luchando según la potencia de Él, a la cual actúa poderosamente en mí. El testimonio del Señor en la vida de los discípulos. Amén. Nosotros tenemos que ir caminando con el testimonio del Señor, ese testimonio en el cual Dios actúa en poder en nosotros. Amén. Ese es el testimonio del Señor. Amén. Dios manifestando sus maravillas a través de nosotros. Eso es ir en testimonio. Esta iglesia vio el poder de Dios en conversión. Amén. Ahí vio el poder de Dios. Así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas se convirtieron. Amén.
Eso es lo que trae, mis amados hermanos, cuando nosotros caminamos en el poder de Dios, en el Espíritu Santo del Señor. Esto es lo que hace la unidad de la iglesia, mis amados hermanos. Esto es lo que hace cuando la iglesia brilla en la presencia del Señor. Cristo ha estado envuelto en su crecimiento desde el principio. Cristo nunca volverá por una iglesia. Oiga, Cristo nunca volverá por una iglesia débil, impotente, inconsistente, impura, sin celo y sin personalidad. Dios nunca viene, no va a venir por una iglesia así. Dios viene por una iglesia que está en victoria. Dije, Dios viene por una iglesia que está en victoria. Dios no va a venir por una iglesia derrotada, mis hermanos. Así es que si la iglesia ahorita está en este tipo de actitud, quiero decirle que el Señor va a intervenir, el Señor va a preparar a su iglesia, mis hermanos. Dije, el Señor va a preparar a su iglesia. El Señor, ¿cómo la va a preparar? Le va a traer un avivamiento. Viene la lluvia tardía, porque viene el fruto, mis hermanos. Dije, viene el fruto de la cosecha final. Viene una lluvia tardía. Por eso el profeta Joel la anunció en los postreros días. Dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos, sobre mi sierva, en aquel día, dice, derramaré de mi espíritu. Y luego nuevamente el apóstol Pedro lo vuelve a afirmar lo que dijo el profeta Joel, mis hermanos. Hoy yo lo vuelvo a afirmar en el nombre de Jesucristo, que vienen días donde el Espíritu Santo, hermanos, va a venir y va a abrazar la vida de la iglesia. Y usted va a ver señales, maravillas, usted va a ver la unidad de la iglesia, usted va a ver la comunión de la iglesia, usted va a ver esas cosas tan grandes que el Señor va a empezar a impartir a través de sus siervos, de sus siervas. Ay, Dios mío, yo puedo ver la bendición que fluye. Dios está involucrado en el crecimiento de su iglesia. Dios está involucrado en esto. Dios no nos dejó solos. Dije, Dios no nos dejó solos, hermanos. Uno planta, otro riega, pero es Dios el que da el crecimiento a su iglesia. Es Dios, sí. Él es el autor del crecimiento. Dios está involucrado. Dios quiere que la iglesia crezca, porque el Señor viene por una iglesia madura, firme, fiel. Una iglesia saludable se manifiesta en los milagros que están aconteciendo. Una iglesia saludable se manifiesta en la presencia de Dios en medio de la iglesia. Una iglesia saludable se manifiesta por su unidad, mis hermanos. Una iglesia saludable se manifiesta en la forma de compartir las cosas. Una iglesia saludable se manifiesta en lo que tiene en común. Esa es una iglesia saludable. Y lo que el Señor quiere hacer de esta iglesia es que esta iglesia sea una iglesia saludable. Y el Señor lo primero que va a sanar es el sacerdocio, el ministerio. ¿Sí? Dije, lo primero que Dios va a sanar es el cuerpo ministerial. Sí, mis hermanos, créanlo. Dios da el incremento y el Señor aumenta su número. Es Dios. Es Dios. El crecimiento y el incremento de los dones espirituales no están en la voluntad de nosotros. No está en la voluntad de nosotros, está en la voluntad de Dios. Pero nosotros lo recibimos a través de la disposición que nosotros tenemos. Si usted y yo estamos dispuestos a prepararnos para ese día, el Señor puede hacer. Mira, antes de que el Señor nos lleve, Él va a manifestar un avivamiento poderoso en la iglesia. Y están las puertas, hermanos. Están las puertas. Dios da el incremento y el Señor aumenta su número. Hechos 2:47, lo que le dije hace un momento, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, es el incremento cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Prepárese, porque el Señor va a añadir. Dije, el Señor va a añadir. Yo les he estado diciendo a ustedes por tiempo atrás, y no mucho tiempo atrás, les estoy diciendo, no se sorprendan por las personas que van a llegar aquí, porque es Dios añadiendo. Dije, este es Dios añadiendo. No somos nosotros trayendo gente, no somos nosotros robando gente. Es Dios tocando el corazón de la gente que va llegando a este lugar, porque Dios quiere añadir. Dije, porque Dios quiere añadir. Entre más se añadía, la iglesia se hacía más fuerte. Entre más se añadía, la iglesia se hacía más poderosa.
Esta iglesia se va a hacer fuerte y se va a hacer poderosa. Esta iglesia va a llevar un testimonio en alto, porque va a haber muchos que se van a añadir. Hace tiempo yo le dije, los relevos vienen en camino. Se van a añadir, mis hermanos. Se van a añadir. Dios está soplando polvo. Dios está levantando. Dios está uniendo, mis hermanos. Sí, vamos a creer su palabra. El corazón de Dios, el corazón de Dios está inclinado fuertemente hacia un imperio sin límites. ¿Se acuerdan lo que le prediqué yo el otro día cuando el Señor, cuando el profeta le dice al ángel que llevaba un cordel de medir y que le dijo: no midas Jerusalén, porque el Señor será, amén, el muro de fuego alrededor de ellos. El Señor dice: no midan mi iglesia, yo mismo seré el muro de fuego alrededor de ellos. Él habla de casas, de hombres, de ganados, de tantos bienes, de tantas bendiciones, que de tal forma que todo eso no va a poder ser encerrado en un muro. Eso tiene que, ay Dios mío, dile al que está a tu lado: ensánchate, ensánchate, pónganse de pie. El corazón de Dios está inclinado fuertemente hacia un imperio sin límites. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Dije, la paz no tendrá límites. Y cuando usted vaya a la paz de Cristo, esa paz va sin límites. Sí, lo dilatado de su imperio y la paz, esa es la dimensión de Cristo. Sí, la plenitud, el que lo llena todo, el que puede llenarlo todo de tal forma que no quede ningún vacío. Todas las naciones correrán a él. El Señor me mostró, escúcheme esto, el Señor me mostraba esto, que las almas, va a haber más almas que van a venir por mismo Dios, más bien. Dios va a tocar sus corazones, y por su propia cuenta, y por las que vaya usted les toque la puerta y los invite, que por aquellos que usted invite en su trabajo, que les diga que venga, que por aquellos vecinos que usted les diga venga a la iglesia, que por aquellos que se encuentren en la tienda, van a venir más tocados por Dios. Van a ver, escúcheme, van a venir sensibles, van a venir dispuestos, van a venir con un corazón contrito y humillado. Van a venir a decir: yo estoy aquí para servir y para obedecer. Y el Señor va a levantar un gran ejército de ahí. Los hombres que sirven y los hombres obedientes son los hombres que hicieron grandes hazañas delante del Señor. Abraham, por su obediencia, se marcó el padre de la fe. Marcaremos generaciones, mis hermanos. Ay, Dios mío. Hace muchos años hemos estado hablando esto, mis hermanos. El Señor le dijo a Israel que le iba a llevar una tierra prometida, y pasaron generaciones y no llegó, pero llegó el día del cumplimiento. Porque Dios, aunque para nosotros es tarde, delante de Dios Él no tarda su promesa. Un día el Señor nos prometió un lugar donde le íbamos a adorar, una propiedad, y aquí estamos. Ahora los jóvenes ni pueden salir en estos lugares allá, pues cada quien individualmente según la clase. Y hacía tiempo lo profetizábamos, lo declarábamos. Hace años, el hermano Rogelio fue testigo. Yo agarraba un hacha y quería agujerar de allá para acá. No sé si se recuerda, y yo quería, y me daban ganas de darle un hachazo a la pared. Decía: nos vamos a extender, nos vamos a extender. Aleluya. Y pasaron 6 años y nos expandimos para acá. Y hace poco yo quería golpear para allá porque, amén, ahora ya no golpeo de allá para acá, ahora voy a golpear de aquí para allá, porque esa pared va a caer, hermanos. Y vamos a expandir la iglesia hasta aquel lugar. Ese es el plan. Esa pared que se vaya preparando para su caída, porque va a caer. Vamos a tumbar esa pared. Ya tenemos la entrada allá de aquel lado, ya tenemos todo el plano diseñado. Sí, hermanos, porque todas las naciones correrán. El Dios de amor y de misericordia está preparando a su amada. Pero hay muchos todavía que el Señor va a alcanzar.
Y yo sé que el Señor está tratando con vidas de personas allá afuera que se habían alejado de Dios. Y los va a ver usted llegar. Dije, los va a ver llegar a este lugar. Yo hablo de este lugar porque yo soy el pastor de este lugar. Y la visión mía está aquí en este lugar. Cada pastor que hable de su lugar, pero esta es la visión que Dios me muestra a mí lo que ve. Y cuando se llene para allá, les dije, vamos a tumbar, a abrir allá. Y si necesitamos comprar las otras secciones, ya las vamos a comprar también. Y si necesitamos salirnos a otro lugar más grande, nos vamos a salir a otro lugar más grande, porque Dios va a mandar, no solo la gente, va a mandar los recursos. Yo estoy preparado para eso, mis hermanos. Dije, yo me estoy preparando para eso. Sí. Dice, todas las naciones correrán a él. Acontecerá en los postreros de los tiempos, oiga, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Sabe usted que aquí se llama monte de Sión? Amén. Y monte de Sión quiere decir la casa de Dios. Sí. Amén. Y esta iglesia va a ser confirmada como la cabeza de los montes. Créala, hermano, créala. Dice, los tiempos que acontecerán en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y vendrán muchos pueblos diciendo, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Muchos pueblos, cuando habla de todos pueblos, habla lengua, pueblos y naciones. Amén. Si vienen americanos, que vengan americanos. Ya estamos listos, ya tenemos aquí los que van a traducir. No lo hemos hecho porque no hemos necesitado, pero ya están aquí los que van a traducir. Ya están los ministerios jóvenes ahí. Y si hay que hacer un culto en inglés, vamos a hacer un culto en inglés. Ya están los muchachos que van a hacer los cultos en inglés. Que vengan, diga, si van a venir, que vengan, Señor. Estamos listos para, vamos, declaro, estamos listos para recibirlo. Haga una declaración, mi amado hermano. Diga, estamos listos para recibirlo. Sí, aleluya. Su naturaleza más profunda anhela dar incremento a su iglesia, traer convertidos a sus hijos diariamente en grandes multitudes. Esa es su naturaleza y su anhelo del Señor. Ese es el anhelo. Dios quiere una iglesia preparada, mis hermanos, para lo que Dios va a hacer. El Señor está preparando su novia. Esta es su hora de gloria. Esta es la hora de gloria. Prepárese porque estamos entrando en el tiempo de la gloria de Dios. Y que estamos entrando en el periodo de la gloria de Dios. Aunque usted mire la tribulación, aunque lo que usted mire, mi amado hermano, eso no va a interferir en la gloria de Dios. La gloria de Dios es capaz de abrir montes, abrir lo que sea. La está purificando a su amada, el Señor. Le está adornando con sus vestimentas hermosas. Ella será sin mancha y imperfecta. Será vestida de su vestimenta de justicia, pura, limpia y blanca. Este será el resplandor de la iglesia. Vamos, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Esto quiere decir que antes de la boda hay un gozo y hay una alegría tremenda. Nosotros no nos vamos a ir amargados de esta tierra, hermanos. Dije, no nos vamos a ir amargados de esta tierra, nos vamos a ir contentos y alegres. Nos vamos a ir gozosos porque vamos a una celebración eterna. El llamado a la iglesia para prepararse para el encuentro con el amado es no solo urgente, sino necesario. Dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra y la profecía de este libro, Apocalipsis 22:7. Y aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Bienaventurado el que se guarda. La iglesia como novia debe estar preparada para ese glorioso día. Cristo viene pronto. Ese es el grito de los profetas a la iglesia para que se preparen para el encuentro con Él. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de ese día. Dice, la iglesia como novia debe estar preparada para ese glorioso día. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Bienaventurados, preparándonos
para ese día. Apocalipsis 22, 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. Venga, vamos a decirles a la gente: venga, vamos a gozarnos. ¿Quieres tomar agua? Vamos a la fuente de vida. Qué bueno es eso. Un aplauso al Señor, mis hermanos, porque Él nos ama y Él nos está ayudando a preparar. Sí. Cuando nosotros compramos ya puede cortarla ahí, por favor.